Hola mi gente, mi nombre es Isidro y estás en Energizando. El día de hoy les traigo un gran video. Espero que les guste. Comenzamos. El día de hoy vamos a contar lo sucedido en otra de las guerras que han ocurrido por el petróleo, y en esta ocasión es el turno de la Guerra de Biafra, también conocida como el Conflicto de Biafra o Guerra Civil de Nigeria. Fue un conflicto devastador que tuvo lugar en Nigeria entre 1967 y 1970, pero para comprender mejor por qué se pelearon los unos con los otros en Nigeria, primero tenemos que conocer un poco mejor a Nigeria y su historia. Antes de la unificación de Nigeria en 1914, la región estaba compuesta por varios territorios separados, cada uno con su propia administración local. Los británicos establecieron protectorados y colonias en la región a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Gradualmente unificaron los diferentes territorios bajo una sola administración colonial. La colonia de Nigeria se dividió en tres regiones principales: el norte, el este y el oeste, cada una con su propio gobierno y administración local. Estas divisiones reflejaban diferencias étnicas, culturales y religiosas en el país. Estas tres regiones eran básicamente los tres grupos étnicos que existían, los cuales eran los Igbo, en su mayoría cristianos, representaban el 70% de la población del sureste y vivían en sociedades relativamente igualitarias. Los Fulani, mayoritariamente musulmanes, representando alrededor del 65% de la población del norte y vivían en sociedades feudales. Y los Yoruba, con alrededor del 75% de la población del suroeste, tenían una estructura política menos autócrata que los Fulani, pero no tan demócrata como los Igbo. En esa época la economía mundial estaba experimentando una creciente demanda del petróleo, ya que este recurso se convirtió en una fuente vital de energía para la industrialización y transporte. Después de más de 15 años de reconocimiento geológico, trabajos de prospección y pozos de prueba secos, una empresa conjunta entre Shell y British Petroleum (BP) hicieron el descubrimiento comercial inicial de petróleo en Nigeria en 1956. Aunque el éxito pionero de Shell BP desencadenó una exploración extensa, el conocimiento limitado de la extensión de las reservas de la nación mantuvo el petróleo en el trasfondo de la política nigeriana durante varios años. Para junio de 1967, Shell y BP habían gastado 150 millones de libras esterlinas para establecer la producción. El petróleo crudo era dulce, con un contenido de azufre relativamente bajo, un combustible de alto rendimiento y excelentes propiedades de mezcla. La ubicación geográfica de Nigeria también garantizaba un acceso seguro y razonablemente económico a los mercados europeos y estadounidenses. Con el valor de las exportaciones de petróleo de Nigeria aumentando a una tasa anual del 28% entre 1958 y 1966, el desarrollo del petróleo fue claramente el principal cambio estructural en la economía del país en la década anterior a la guerra. Nigeria obtuvo su independencia el 1 de octubre de 1960 a través de un acuerdo. Esto hay que aclararlo porque no hubo una lucha por independizarse. Los mismos ingleses los dejaron entre comillas libre, convirtiéndose en una república parlamentaria dentro de la Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth. Pero claro está que el país fue trazado y decidido sus fronteras por los ingleses, quienes mantuvieron a las tres regiones originales dentro del mismo país, cada una con su propia asamblea legislativa y gobierno regional. Después de unas supuestas elecciones fraudulentas de los Fulani, el grupo mayoritario, el 15 de enero de 1966 se produce un golpe de estado en Nigeria, liderado principalmente por oficiales militares Igbo. Este golpe, conocido como el Golpe de los Cinco Mayores, derroca el gobierno y resulta en el asesinato de líderes políticos nigerianos, muchos de ellos del norte de Nigeria, de los Fulani. Tras el golpe, se desata una ola de violencia en el norte de Nigeria dirigida contra la comunidad Igbo que vive allí. Miles de los Igbo son asesinados en ataques indiscriminados en lo que se conoce como la masacre del norte de Nigeria. Unos meses después, el general Yakubu Gowon asume el poder en Nigeria tras el fallido intento de golpe de estado. El general de división Gowon, un oficial de carrera de una pequeña tribu del norte que desempeñó un papel menor en el golpe real, surgió como la opción para jefe de estado. Sin embargo, el liderazgo de Gowon fue ineficaz en la región oriental, donde el teniente coronel Oyuku, el exgobernador militar, rechazó todos los reclamos de autoridad federal, alegando que el golpe fue poco más que un intento de someter a los Igbo al dominio del norte.
Pero a pesar del llamamiento de Ojukwu a una separación temporal de las regiones de Nigeria para permitir que las heridas de los dos golpes de estado se curaran, la secesión del este no se consideró seriamente hasta que estalló una nueva ola de masacres en el norte en septiembre de 1966, que se cobró la vida de unos 30,000 orientales. En 1966, el 62.9% de la producción de petróleo de Nigeria procedía de la región oriental, de la de los Igbo, y el 37.1% restante de la región vecina del Medio Oeste. Por lo tanto, las políticas federales que requerían la redistribución de los ingresos del petróleo resultaron desagradables para los Igbos, quienes constituían una clara mayoría de la población en la región oriental. Si bien el 100% de los ingresos agrícolas se les devolvía a la región de origen, solo se les daba una fracción de los ingresos del petróleo crudo. El compromiso de los Igbo con la separación recibió un impulso significativo a mediados de mayo de 1967, cuando el general Gowon anunció planes para la realineación de las 4 regiones administrativas de Nigeria en 12 estados separados. La antigua región oriental se dividió en 3 estados: East Central, Rivers y Southeastern. Y solo East Central, sin salida al mar y sobrepoblada, permaneció principalmente de los Igbo. La nueva partición negó efectivamente al pueblo Igbo al control del pueblo Harcourt y los principales yacimientos petrolíferos de la zona, que estaban concentrados dentro de las fronteras del nuevo estado de Rivers. Por lo que el 30 de mayo de 1967, la región oriental de Nigeria, hogar del pueblo Igbo, declara su independencia de Nigeria y se convierte en la República de Biafra bajo el liderazgo del coronel Odumegwu Ojukwu. Firmemente comprometidos con la secesión, los líderes de Biafra se dispusieron inmediatamente a establecer la viabilidad económica de su nueva nación. Se consideró que la clave era el control del puerto Harcourt y sus alrededores ricos en petróleo. Los arroyos pantanosos circundantes eran la principal fuente de crudo nigeriano de alto grado, y la cercana isla del Canal de Bonny era la única terminal de exportación de petróleo de Nigeria. Los biafranos tuvieron pocas dificultades para asumir el control del área industrial y las instalaciones de exportación de petróleo. El 6 de julio de 1967, el gobierno nigeriano se niega a reconocer la independencia de Biafra y declara la guerra contra la región separatista. El gobierno reconoció que la pérdida de toda la región y sus abundantes reservas de petróleo afectaría gravemente el bienestar económico de la nación. El gobierno federal reaccionó a la secesión de Biafra imponiendo estrictas sanciones económicas, incluido el bloqueo de todas las exportaciones excepto el petróleo crudo. Todas las ganancias de las ventas de petróleo irían a parar a Lagos, hasta que las regalías semestrales vencieran el 10 de julio. Frente a la posibilidad de que los ingresos de las exportaciones de petróleo de Biafra beneficiaran a Gowon, y presionando por las demandas de preparación militar y los requisitos de la población de refugiados considerables, Ojukwu exigió 7 millones de libras esterlinas adeudadas a Shell y BP en impuestos y regalías sobre la producción de la región oriental. Aunque los abogados de Biafra proporcionaron a la empresa un marco legal dentro del cual actuar, el pago nunca se realizó. Una combinación de la extensión del bloqueo federal para incluir el petróleo y el exitoso desembarco de tropas federales en Bonny en la última semana de julio socavó decisivamente la posición negociadora de Ojukwu. Las exportaciones se cortaron por completo y los biafreños ya no pudieron reclamar el control total de las instalaciones y la producción petrolera de la región. En agosto, los últimos empleados de Shell BP abandonaron Biafra. De julio a septiembre de ese año, el ejército nigeriano lanza una ofensiva militar a Biafra para restablecer el control sobre la región. Y en agosto el bloqueo naval nigeriano de Biafra comienza, lo que impide la llegada de ayuda humanitaria y alimentos a la población. Gowon respondió comprometiendo al gobierno federal a realizar operaciones militares a gran escala para aplastar la rebelión de Ojukwu. El impacto de la abundante mano de obra y los abundantes suministros del ejército nigeriano pronto se hizo evidente. Para enero de 1968, las fuerzas federales controlaban las 3 ciudades clave de la antigua región oriental: Enugu, Nsukka y Calabar. Y para septiembre, habían reducido el estado de Biafra a un enclave de 60 millas por 30 millas. Quedó bastante claro que Biafra no podía sobrevivir económicamente sin petróleo después de que las fuerzas federales capturaron Bonny, ya que esto significaba que Biafra no podía obtener divisas ni ingresos fiscales del petróleo.
En agosto de 1968 se celebra la primera conferencia de paz en Aburi, Ghana, entre representantes del gobierno nigeriano y de Biafra, con el objetivo de encontrar la solución pacífica. Sin embargo, las negociaciones fracasan y la guerra continúa. La resistencia de Biafra comenzó a colapsar rápidamente después de que se agotaron los recursos extranjeros iniciales, alrededor de 20 millones restantes del gobierno regional y las divisas obtenidas mediante la venta de divisas nigerianas en el exterior. Alrededor de abril de 1968, solo los suministros de socorro de equipo militar, principalmente obtenidos indirectamente de fuentes francesas, y un contraataque desesperado que aseguró 2 pozos de petróleo críticos permitieron que las fuerzas secesionistas resistieran hasta 1969. Ante el deterioro de la situación militar y los reveses en el frente diplomático internacional, Ojukwu pretendía pasar a la ofensiva en 1969. Las guerrillas de Biafra se infiltraron en muchas de las áreas estratégicas importantes de los estados del Medio Oeste y Rivers, y se utilizaron diminutos aviones de enfrentamiento Minicons impulsados por hélices construidos en Suecia y equipados con cohetes y tanques de combustibles adicionales, para amenazar posiciones clave desde el aire. Los principales objetivos no militares serían las instalaciones petroleras de Gulf y Shell BP. Gulf había mantenido su producción durante todo el conflicto y Shell BP había reanudado la producción en octubre de 1968. El contraataque de Biafra tuvo un impacto considerable en la producción de petróleo de Nigeria. Las fuerzas terrestres lograron avances significativos tanto en el estado de Rivers, donde la producción se volvió irregular, como en el estado medio de oeste, donde se retrasó la finalización del oleoducto de Shell BP a Forcados. Para enero de 1970, las fuerzas nigerianas comienzan una ofensiva final contra Biafra, avanzando rápidamente y rodeando la capital Umuahia. Cuando las tácticas de Ojukwu tampoco lograron producir una intervención internacional, la moral del ejército de Biafra, superado en número y con escasos suministros, se desvaneció rápidamente. En enero de 1970, la rendición era la única alternativa razonable. El 11 de enero, el gobierno de Biafra acepta un alto al fuego y se rinde ante Nigeria. Y el 15 de enero, oficialmente la guerra llegó a su fin y Biafra se reincorporó a Nigeria. Países que se metieron al conflicto. Gran Bretaña. Una semana después de haber iniciado la secesión de Biafra, comenzó la Guerra de los 6 días, que ya platicamos en el canal. La guerra en el Medio Oriente influyó a la vacilación británica. No podían decidir si apoyar a Nigeria o a Biafra para no quedarse sin petróleo. La importancia estratégica del petróleo en Nigeria se hizo más evidente para Gran Bretaña, ya que el cierre del canal de Suez dejó el petróleo nigeriano a 7,000 millas más cerca que el Medio Oriente. Cuando las fuerzas federales de Nigeria bloquearon con éxito las exportaciones de petróleo de Biafra y controlaron la terminal de Bonny, llevó a Gran Bretaña a apoyar el gobierno de Nigeria. Tras esto, Gran Bretaña proporcionó un flujo sustancial de materiales militares a Nigeria durante la guerra, otorgando casi el 80% de las armas de Nigeria en 1968. A medida que la guerra avanzaba, aumentaron las presiones internas en Inglaterra para suspender la venta de armas a Nigeria, pero las importantes inversiones petroleras y comerciales de Gran Bretaña en el país llevaron a un apoyo continuo al gobierno federal. Francia. Fue el principal partidario de Biafra durante la guerra. Al principio, Francia ofreció ayuda humanitaria a Biafra sin reconocimiento diplomático formal. Ellos no querían decir que Biafra era un nuevo país, pero sí les daban ayuda. Francia proporcionó un aumento sustancial en la ayuda militar indirecta de los rebeldes de Biafra. Los motivos para el apoyo francés a Biafra eran complejos, pero oficialmente se justificó como motivos humanitarios. Obviamente también les interesaba el petróleo que podían obtener de esa zona, aunque no era tan importante como para Gran Bretaña. Francia nunca otorgó pleno reconocimiento a Biafra y mantuvo las relaciones comerciales activas con Nigeria Federal, y es que era importante apoyar a Biafra, pero no darle la espalda a Nigeria porque tenían 100 millones de dólares invertidos en Nigeria como para perderlos por una guerra. Estados Unidos. Estados Unidos declaró desde el principio su firme intención de mantenerse al margen del asunto. 4 días después de la secesión, Washington anunció que no vendería ni suministraría armas a ninguna de las partes para no profundizar en el conflicto.
Las inversiones estadounidenses en Nigeria se duplicaron con creces en los primeros 2 años del conflicto. El petróleo proporcionó un enfoque importante. Gulf, el segundo productor más grande de Nigeria, expandió su producción rápidamente durante la guerra. En abril de 1969 había aumentado su producción de antes de la guerra de 57,000 barriles por día a 200,000 y las inversiones totales alcanzaron los 168 millones, por lo que al final Estados Unidos apoyaba políticamente a Nigeria y todas las ganancias que obtenían de ellos. La Unión Soviética. La Unión Soviética también dio un poco de apoyo a Nigeria en armas y entrenamiento militar, también con las ganas de quedarse con algo de petróleo, pero obviamente Gran Bretaña y Estados Unidos no lo iban a dejar. Al final la guerra culminó con la Operación Tailwind, una ofensiva que llevó a la rendición de Biafra en enero de 1970. Se estima que alrededor de 2 millones de personas, en su mayoría civiles, murieron como resultado de la guerra y la hambruna que afectó a la población de Biafra. Tras la guerra, el gobierno nigeriano implementó políticas controvertidas como la política de indigenización y la emisión de una nueva moneda que afectaron negativamente a los habitantes del este de Nigeria. Grupos separatistas como el pueblo indígena de Biafra continúan luchando por la independencia y la ruptura de la Unión Nigeriana. La guerra de Biafra dejó un legado de devastación y tragedias humanitarias y sus efectos siguen siendo recordados hasta el día de hoy en la historia de Nigeria. Pero si vemos las noticias en nuestros días, lo mismo sucede en los pueblos africanos. Se les sigue tratando como el lugar de donde las grandes naciones obtienen sus riquezas y se molestan cuando se ponen rebeldes. Comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Bueno, pues hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado, déjenme su like, suscríbanse y comenten cualquier cosa que quieran ver en el canal. Nos vemos en un próximo video, bye.